Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo el circuito de arranque clásico. Actualmente no se monta así, es un poquito bastante más complicado. Y vamos a ver los elementos que lo componen, vamos a ver el camino de las corrientes y cómo estas corrientes ponen en marcha las distintas fases del motor de arranque. Para empezar, bueno, deciros que este circuito pertenece a un Audi A3 del año 2004, ¿vale? Es un circuito real. Y bueno, para empezar, los elementos que lo componen son, bueno, principalmente el motor de arranque, también lógicamente la batería, tiene también una caja de fusibles F1, otra F0, otro elemento que forma parte del circuito de arranque es el conmutador de arranque, y también tenemos, bueno, aunque de manera indirecta también está representado aquí, de manera indirecta también el alternador influye lo que es en el arranque del vehículo, del motor de combustión. También tenemos aquí el cuadro de instrumentos, que no influye para nada, y nada más. El circuito de arranque es muy sencillito, no tiene ningún misterio. Sí es cierto que actualmente, pues bueno, lo que es el motor de arranque viene siendo el mismo prácticamente. Lo que ha cambiado es la gestión del arranque. Bien, y un pequeño inciso antes de empezar con el funcionamiento del circuito clásico. Aquí tenéis en pantalla un circuito de arranque, igual que el anterior, de un Audi A3 igualmente, pero este es del 2006. Vamos a ver las diferencias que hay. Lo que es el motor es exactamente igual, también tenemos la batería. Bueno, pues la gran diferencia es la gestión, lo que os decía, la gestión del arranque. Cuando le llegue 50, positivo al terminar 50, el motor de arranque se pone en marcha, pero esta vez no llega a este 50 a través de la llave, sino que llega a través de un relé de arranque. ¿Vale? Este relé de arranque, bueno, si seguimos los cables de la bobina, tiene negativo por aquí, y se va a activar cuando le llegue positivo por el terminal 3. ¿Quién le manda positivo al terminal 3? Pues si seguimos el cable, viene para abajo, le manda positivo la unidad de mando de motor. Es decir, ahora el motor de arranque se lo va a poner en marcha la unidad de inyección. Tiene su conmutador de encendido y arranque, ¿vale? Bueno, que es el encargado de autentificar la llave y dar permiso a la unidad de inyección para que mande 12 voltios al relé de arranque, bascule, cierre y mande 50 al motor de arranque, que es, insisto, exactamente igual que el anterior. Lo que cambia es la gestión del arranque. Bueno, y ahora sí vamos a ver el camino de las corrientes y el funcionamiento del circuito. Empezando por la batería, tiene aquí el borne negativo, el polo negativo de la batería atornillado al chasis. Igual que el motor de arranque, que se atornilla o bien al chasis del motor de combustión o a la caja de cambios. Y el alternador también tiene negativo. Esos son los tres negativos que hay en el circuito. En cuanto a positivos, pues del borne positivo de batería sale un cable bastante grueso, entre 12 y 15 milímetros cuadrados de sección, bueno, sin protección por fusible, no tiene sentido. Y este cable que lleva la señal 30, positivo directo de batería, sin ningún normadín, viene aquí a parar al contactor o automático o al relé de arranque. Por otro lado sale otro cable positivo que viene a parar a la caja de fusibles F1. Entra en caja de fusibles y llega a un nudo. Hay un positivo procedente de alternador, ¿vale? Por aquí llega a caja de fusibles, atraviesa el fusible 138, carga batería y ayuda en la fase de arranque. En cuanto empieza a generar corriente, en cuanto gire a unas 150-200 revoluciones,
generará corriente que va a mandar también a motor de arranque. Va a ayudar un poquito. También hay aquí un nudo, ¿vale?, que va a parar a dos fusibles, 134, 132. Bueno, vamos a atravesar, por ejemplo, el de 110 amperios, 134, y el cable rojo, señal 30, entra en la caja de fusibles F0, saldrá de F0 y el cable rojo 30 viene a parar a la llave de contacto. Bueno, y ya está. Esta es en posición de reposo, estas son las señales que hay. Ahora mismo no hay corrientes de ningún tipo. Vamos a ver. Tenemos el 30 que llega directo positivo de batería y el 30 que llega también después de fusible a la llave de contacto. Cuando actuemos sobre la llave de contacto, bueno, este 30 que está aquí, cuando lo llevemos a la última posición o la posición de arranque, el conmutador va a bascular a este lado y ese 30 sale ya de la llave de contacto hacia el motor de arranque. Eso ya no va a ser 30, sino que va a ser 50, cambio de color, ¿vale?, y me voy hacia el motor de arranque. Bueno, ya en el motor de arranque sí que tengo negativo por abajo, ya llega este positivo aquí, vamos a estudiar lo que hace. Os recuerdo que en el motor de arranque, bueno, está dividido en dos partes, vamos a ver, lo que es propiamente el motor de arranque, bobina inductoras y bobina de inducido, con sus dos escobillas, positiva y negativa, y luego tenemos por otro lado lo que son el automático, contactor, relé de arranque, ¿vale?, que es un relé bastante más grande que un relé normal y corriente, puesto que va a administrar mucha más energía, mucha más corriente, y este relé tiene dos bobinas, ¿vale? La bobina de arriba la llamamos bobina de lanzamiento, esta de aquí, y la de abajo la llamamos bobina de retención. Vamos a ver, esta sería bobina de lanzamiento y esta de aquí bobina de retención. Estas bobinas van a generar un campo magnético y van a empujar al eje del relé, va a mover la horquilla de mando y va a cerrar este contacto. Vale, vamos a ver el camino de las corrientes aquí. Como decíamos, tenemos por un lado que llega a 30 positivo directo de batería hasta aquí, entra en el contactor, en el relé, en el automático y llega hasta aquí. Y también llega 50 cuando le damos al arranque. ¿Vale? Aquí está. Bueno, en estas circunstancias, como tenemos negativo que entra al motor de arranque y viene a parar por aquí, a este nudo, viene a la bobina de retención. También, por supuesto, entra negativo a lo que es propiamente el motor, a la escobilla negativa. Vale, en la bobina de retención, bueno, este 50, positivo 50, llega hasta la bobina de retención y va a haber un paso de corriente, ¿vale?, va a atravesar la bobina y esto va a hacer que salga el piñón de arrastre y empuje en esta dirección al conmutador este. Vale, pero también hay un paso de corriente, voy a cambiar de color, verde, un paso de corriente por la bobina de lanzamiento, ¿vale? Recorre la bobina de lanzamiento y se va hacia la bobina inductoras. Atravieso bobina inductora, me voy a escobilla positiva, recorro el motor, bobina de inducido, salgo por escobilla negativa. Esta corriente es una corriente relativamente pequeña, 20-25 amperios, y va a hacer que gire el motor a muy baja velocidad.
¿vale? El motor se pone en funcionamiento, muy baja velocidad. Esto va a favorecer el engrane entre el piñón de arrastre y el motor, el volante de inercia del motor de combustión. Como quiera que estas dos bobinas, el lanzamiento y retención, están generando campo magnético y empujando al conmutador hacia esta posición de aquí, y al mismo tiempo aproximando el piñón de arrastre al volante de inercia, pues llega un momento en el que ya se ha engranado piñón de arrastre y volante de inercia, y coincide cuando el conmutador llega a este punto de aquí. En este punto de aquí, una gran corriente procedente de batería, 30, atraviesa el conmutador y llega a este nudo. En este nudo pone todo este potencial a 30 positivo directo de batería. Por lo tanto, la bobina de lanzamiento tiene positivo entre sus dos terminales, ¿vale? No va a haber paso de corriente a través de ella, no va a generar campo magnético, y esa corriente que hemos dicho antes, que es de unos 15-20 amperios, la voy a aprovechar, la voy a tener disponible para mandarla toda ella al motor de arranque, propiamente dicho, ¿vale? A través de estas líneas, bobina inductoras, escobilla positiva, inducido, y escobilla negativa y masa. Ahora sí, una gran corriente pone en funcionamiento en gran velocidad al motor de arranque. Bueno, y esto es todo, no tiene más. Nada, espero os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.